Acepté la cita por cortesía. Bueno, más por curiosidad que por cortesía. Si soy honesta, ¿quién demonios invita a alguien a un cine abandonado? El vecino del tercer piso. ¿Eso quién? Su nombre era Elías, de unos 40 y tantos, siempre vestido como si el tiempo se le hubiera quedado pegado en los años 90. Era amable, callado. A veces intercambiábamos saludos en el ascensor. Otras veces lo veía llegar cargando libros antiguos o viejas bobinas de película. Una noche me encontró en el pasillo, con una bolsa de basura en una mano y el celular en la otra. Me preguntó si me gustaba el cine clásico. Respondí que sí, un poco por inercia, un poco por no sonar grosera. Entonces, con una sonrisa entre culpable y cómplice, me dijo: tengo acceso a un viejo cine del centro, donde trabajé cuando era joven. Están cerrando todo, pero aún tengo una copia de la llave. ¿Te gustaría ver una película ahí, solo tú y yo? Pausa, incomodidad, pero algo en su voz, en la forma casi melancólica en que hablaba, me hizo decir: bueno, podría ser divertido. El sábado por la noche llegó a buscarme con un abrigo largo y una linterna. El taxi nos dejó frente al edificio desvencijado. El cartel oxidado aún decía: Cine Imperio en letras rojas descoloridas. Las puertas estaban cerradas con una cadena gruesa que Elías abrió con una facilidad que no me tranquilizó. El interior olía a polvo, madera podrida y algo más, como humedad estancada, como abandono. Pasamos por el vestíbulo vacío, cuyas paredes aún tenían restos de afiches pegados con cinta vieja. Elías me guió hasta la sala principal, un mar de butacas cubiertas de telarañas, un escenario cubierto por una gran cortina rasgada y una pantalla blanca, amarillenta por el tiempo. Solíamos proyectar clásicos, dijo: Casablanca, Ciudadano Kane, incluso Nosferatu, en noches de Halloween. Reí nerviosa. ¿Y hoy qué veremos? ¿Algo de terror? Él encendió un viejo proyector detrás de nosotros. La imagen temblorosa comenzó a proyectarse sobre la pantalla. Era muda, en blanco y negro. Una mujer caminando por un campo de flores. Es un corto que hice yo con Clara. Su voz se quebró apenas. Me giré hacia él. ¿Clara? Mi prometida. Trabajábamos aquí los dos. No supe qué decir. Preferí quedarme en silencio mientras la película continuaba. La mujer del film, una joven de cabellos oscuros y vestido largo, sonreía a la cámara. Luego corría por un prado. Y luego, la imagen se congelaba en su rostro llorando. Elías apagó el proyector. ¿Qué pasó con ella?, pregunté, sin querer saber realmente. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, se sentó en una de las butacas de la fila central y me hizo una seña. Fui, algo a regañadientes. Me senté junto a él. Estábamos rodeados de sombras. Solo la linterna alumbraba tenuemente el suelo. Ella murió aquí, susurró. El día en que íbamos a fugarnos juntos. No tuve el valor de ir. Me escondí en casa. Y cuando vine, ya era tarde. Se había colgado detrás del telón. Sentí un escalofrío. No sabía si creerle. Me reí nerviosamente. Eso es parte del espectáculo. Intentas asustarme. Entonces la vi. En la última fila, al fondo del cine, entre sombras, una figura sentada. Llevaba un vestido de época. Cabello recogido, manos en el regazo. Lloraba. Pude ver cómo su cuerpo temblaba levemente. No hacía ruido, pero algo en su forma de mover los hombros, en la curva rota de su espalda, era puro dolor. ¿La ves?, pregunté, con la voz más baja que un suspiro. Elías giró la cabeza lentamente, y su rostro cambió. Palideció como si toda la sangre hubiera huido de golpe. Esa es Clara. Un zumbido se escuchó en las bocinas del techo. Luego, un chasquido eléctrico,
y las luces del cine parpadearon y se apagaron del todo. Nos quedamos en una oscuridad tan espesa que el aire parecía tener peso. Quise moverme, buscar mi celular, algo. Entonces sentí las manos, frías, delgadas, rodeando mi cuello. Intenté gritar, no pude. Sentí el aliento de Elías junto a mí, también jadeando, también luchando. La linterna cayó al suelo, y en ese destello breve y agitado, vi una cara muy cerca de la mía, ojos negros, sin pupilas, labios entreabiertos, temblando, el rostro de la figura del fondo. Grité, me levanté de golpe, tropecé con los asientos, caí, me arrastré entre los pasillos del cine, mientras escuchaba susurros y risas apagadas detrás de mí. Sentí que algo rozaba mi cabello, que unas uñas me arañaban la espalda. Corrí a tientas hasta el vestíbulo. Golpeé la puerta. La empujé. Estaba abierta. No recordaba haberla cerrado. Salí. Corrí hasta la avenida. El frío de la noche me devolvió parte del juicio. Un taxi pasó. Grité. Se detuvo. Subí sin mirar atrás. El conductor me miró por el retrovisor y preguntó si estaba bien. Dije que sí. Mentí. No volví a ver a Elías. Unos días después, pregunté al conserje si lo había visto. Me dijo que ese departamento llevaba vacío más de un mes. El inquilino se había suicidado, al parecer. Pero yo lo vi, lo sentí. Me había invitado a esa cita. Me había contado sobre Clara. Había llorado a su lado. Revisé mi celular. No había mensajes recientes de él, ni su número guardado, ni registro de llamadas. La conversación de WhatsApp no existía. Lo único que conservo es una marca en mi cuello, como de dedos, fríos, como los de alguien que sigue esperando. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido una pesadilla, una mezcla de sugestión, oscuridad, y un tipo perturbado, que me quiso asustar, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el rostro de aquella mujer, Clara, sentada al fondo, inmóvil, llorando, y las manos, tan heladas como la muerte. Traté de seguir con mi vida, trabajo, café, reuniones insípidas, pero algo en mí había cambiado. Me sentía observada. En casa, las luces parpadeaban a veces. La televisión se encendía sola en la madrugada, sintonizada en un canal sin señal. Una noche escuché pasos detrás de mí en el pasillo. Me giré. No había nadie. Empecé a tener pesadillas. En una, estaba de nuevo en el cine, solo que esta vez, las butacas estaban llenas. Todos los espectadores eran cadáveres, con los ojos en blanco, y la boca abierta en una sonrisa deforme. Yo caminaba entre ellos buscando la salida, pero no había puertas, solo un escenario. Clara estaba allí, en el centro, me miraba, y luego en silencio, levantaba una mano, señalándome. Todo el público comenzaba a aplaudir, lento, podrido. Me despertaba empapada en sudor. Finalmente, decidí enfrentar el asunto, volver. Necesitaba pruebas, algo que me demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. Volví al Cine Imperio, al anochecer. Esta vez, fui sola. No sabía si estaba más asustada de lo que pudiera encontrar, o de no encontrar absolutamente nada. El edificio seguía ahí, igual de sombrío y olvidado. La cadena oxidada pendía rota de la reja. Entré empujando las puertas. La oscuridad era total, salvo por la linterna que llevé. Todo parecía en calma. Avancé por el vestíbulo. Las huellas de mi primera visita seguían en el polvo del suelo. Caminé despacio, hacia la sala principal. La pantalla seguía allí, como una herida abierta en la pared. Me temblaban las manos. Me senté en la misma butaca donde había estado con Elías. El silencio era espeso, denso,
como si todo el lugar contuviera la respiración. Saqué mi celular, tomé algunas fotos, activé la cámara en modo video, y comencé a grabar mientras narraba. Estoy en el Cine Imperio. Vine a comprobar si todo lo que ocurrió fue real. Elías me trajo aquí, dijo que su prometida había muerto. En este lugar, Clara. De repente, la pantalla parpadeó, sin que yo tocara nada. Un haz de luz surgió desde la cabina de proyección. El proyector estaba encendido. No podía moverme. Apareció una imagen, el mismo corto. La mujer corriendo por el campo de flores, luego su rostro, llorando, pero ahora parecía mirar directo a mí, sus labios se movían, parecía decir mi nombre. Carolina. El sonido surgió de la nada. No era una grabación, era una voz real, en la sala, detrás de mí. Me giré con el corazón saliéndome del pecho. No había nadie, pero el aire estaba helado. Entonces vi la figura. Ella, Clara, apareció caminando por el pasillo entre butacas, vestida igual que en la película, con los pies descalzos, y los ojos inyectados en tristeza. Caminaba hacia mí, como si el tiempo mismo la empujara. No parecía humana. Yo ya quise correr, pero mis piernas no respondían. Él prometió volver, dijo con voz hueca, ronca. Prometió que me esperaría, pero se escondió como un cobarde, y yo lo esperé, cada noche, cada función, hasta que ya no quedó nadie. Se detuvo frente a mí. Su piel estaba agrietada, como papel quemado. Un hilo de sangre descendía por su cuello. Y ahora tú estás aquí, ocupando mi butaca, robando mi historia. No, grité. Yo no tengo nada que ver contigo. Ella sonrió, o lo intentó. Entonces, quédate. Mira mi final, de principio a fin. La pantalla volvió a encenderse. La escena mostraba a Clara colgando detrás del telón del escenario, su cuerpo suspendido, quieto. Luego la imagen se aceleró, como si los años pasaran en segundos, el polvo acumulándose, las butacas pudriéndose. Y Clara, siempre allí, siempre colgando, eternamente sola. ¿Ves?, susurró. Nunca se terminó la función. No hay aplausos. Solo vacío. La sala comenzó a llenarse de humo, o niebla. No lo sé. Las butacas crujían como si algo se sentara en ellas. Escuché murmullos, llantos, y luego una risa conocida. Elías. Giré hacia la cabina de proyección. Estaba allí, su rostro pegado al vidrio, sonriendo como un espectro. Sus ojos vacíos, me miraba, como si supiera que ya no podía huir. Tú me trajiste, grité. Tú sabías lo que pasaría. Su voz resonó, grave y distante. Yo también me quedé como ella. Este cine no nos deja ir. No si lo ves, no si entiendes. Las luces parpadearon. Todo comenzó a vibrar. Las paredes parecían moverse como si respiraran. Corrí. Esta vez sí pude. Me lancé por el pasillo, esquivando figuras que surgían de entre los asientos. Algunos eran espectadores de épocas pasadas, con trajes antiguos, rostros marchitos. Otros no tenían rostro. Llegué al vestíbulo. Las puertas estaban abiertas. Crucé. Afuera, el aire era denso, oscuro, sin estrellas. El mundo parecía otro. Pero al menos estaba viva. Regresé a casa, en silencio, tambaleante. Vomité en el baño. Me encerré en la habitación. Dormí apenas, con la luz encendida. Días después, fui a buscar el expediente del edificio del Cine Imperio. Le pagué a un archivista municipal. Encontró los registros. Clara Valencia. Año 1000, actriz aficionada. Trabajadora del cine. Suicidio por ahorcamiento.
Dentro del local, la noche del 14, no hubo testigos. El novio, Elías Soria, no volvió a presentarse en su trabajo. Semanas más tarde, fue hallado muerto en su departamento. Sobredosis de barbitúricos. Ambos tenían poco más de 20 años. Ahora entiendo. Elías no me invitó a una cita. Me arrastró a su condena. Esa sala maldita. Ese lugar detenido en el tiempo. Ellos siguen allí, repitiendo la última función. Una y otra vez. Yo sobreviví. Por ahora. Pero hay noches en que escucho la voz de Clara en mis sueños, llamándome por mi nombre. Otras veces, al cerrar los ojos, me encuentro de nuevo entre butacas, con espectadores sin rostro a mi alrededor, aplaudiendo al vacío. Y en mi celular, la grabación de aquel día desapareció. Solo quedó una imagen. Un fotograma borroso de Clara, mirándome directo a los ojos, sonriendo, como si supiera que tarde o temprano, volveré a ocupar mi butaca y a terminar la función. Nunca creí en fantasmas. Después de años trabajando en la morgue, estaba convencida de que la muerte era solo un proceso biológico. El corazón se detiene, el cerebro se apaga, y el cuerpo se convierte en un saco de carne sin dueño. Hasta esa noche, Kenny y yo habíamos decidido quedarnos después del turno para nuestra primera cita. Algo macabro, sí, pero ambos éramos así. El vino barato, las velas y los sándwiches con olor a formol eran nuestro extraño concepto de romance. Todo iba bien, hasta que el niño empezó a llorar. El sonido venía de la cámara frigorífica, un gemido agudo, entrecortado, como si alguien estuviera ahogándose. Mamá, duele. Kenny se levantó de un salto, sus ojos brillando, con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Escuchaste eso?, pregunté, sintiendo cómo mis uñas se clavaban en mis propias palmas. Sí, respondió, pero no parecía asustado, más bien, emocionado. Avanzamos hacia el pasillo, las luces parpadeando como si la electricidad misma estuviera asustada. Al final, en el suelo, había un charco de agua, y en medio de él, un niño, no más de 5 años, pijama azul empapado, marcas de una cuerda alrededor de su cuello. Mamá me hizo daño, susurró, levantando su rostro pálido. Dijo que el diablo me hablaba. Lo reconocí al instante. Era el caso de la semana pasada, un niño ahorcado por su madre, una esquizofrénica que creía que estaba poseído. El aire se volvió helado. Kenny, tenemos que salir de aquí, dije, agarrando su brazo. Pero él no se movió. En cambio, sonrió. ¿Qué haces?, pregunté, sintiendo un nuevo tipo de terror cuando Kenny se liberó de mi agarre y se acercó al niño. Lo siento, Maddie, dijo, sin mirarme, pero tenía que mostrártelo. El niño extendió una manita hacia Kenny, y él la tomó. Gracias, papá, dijo el pequeño fantasma. Mi corazón se detuvo. Papá, repetí, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Kenny suspiró, como si hubiera estado esperando este momento. Sí, él es mi hijo, o lo fue. Todo encajó entonces. La forma en que Kenny siempre revisaba 2 veces los casos de niños. Cómo había insistido en que nos quedáramos esta noche. Tú lo dejaste con ella, murmuré, retrocediendo. Sabías que estaba enferma, no sabía que llegaría tan lejos, dijo, con voz quebrada, pero ahora él está atrapado aquí, y ella también. Detrás de mí, una puerta se cerró de golpe. Me giré justo a tiempo para ver a una mujer demacrada, con los ojos desorbitados, arrastrándose hacia nosotros. Él tiene al diablo adentro, gritó, señalando al niño. Tienes que sacarlo. Era la madre. Y ahora estábamos atrapados con ellos. Kenny intentó hablar, pero la mujer se abalanzó sobre él, gritando sobre exorcismos y pecados. El niño lloraba, repitiendo duele, duele una y otra vez.
Y yo solo podía mirar, paralizada, mientras la morgue se convertía en un infierno, hasta que las luces se apagaron por completo, y en la oscuridad, sentí una manita fría tomando la mía. «Ayúdame», susurró el niño. El aire olía a formol y a vino barato, las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de azulejos blancos. Kenny me sonreía. Desde el otro lado del mantel improvisado en el suelo de la morgue, sus ojos brillando con esa mezcla de morbo y ternura que me había hecho enamorarme de él. Todo era perfectamente macabro, hasta que el niño empezó a llorar. El primer gemido nos hizo congelarnos en medio de un beso. «Mamá, duele». Kenny se separó bruscamente. «¿Lo oíste?», susurró. Asentí, con los pelos de la nuca erizados. El sonido venía de la cámara frigorífica. Avanzamos hacia el pasillo, guiados por el parpadeo espectral de las luces fluorescentes. Al final, junto a la puerta de acero, había un charco de agua, y en medio, un niño, no más de 5 años, pijama azul empapado, marcas violáceas alrededor del cuello. Lo reconocí al instante. El caso de la semana pasada, el niño ahorcado por su propia madre, una esquizofrénica, que creía que estaba poseído. «Mamá me hizo daño», gimió el pequeño fantasma, levantando sus ojos completamente negros hacia nosotros. Dijo que el diablo me hablaba. Kenny dio un paso adelante. Demasiado tranquilo, demasiado calculador. «Lo siento, Maddie», murmuró Kenny mientras se arrodillaba frente al niño. «Pero tenía que mostrártelo». El pequeño fantasma extendió una mano hacia él. «Gracias, papá», dijo. El mundo se detuvo. «Papá», repetí, sintiendo como el suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Kenny no me miraba. Sus dedos acariciaban las marcas en el cuello del niño. «Sí, mi hijo, nuestro hijo, nuestro». Los recuerdos me golpearon como un tren. Las noches en vela, los gritos, la cuerda en el armario. Yo había estado allí. Yo lo había hecho. La esquizofrénica era yo. Las paredes comenzaron a sangrar. Las sábanas de los cadáveres se levantaron solas. Y detrás de mí, escuché el crujido familiar de una cuerda apretándose. Kenny me miraba con lágrimas en los ojos. «Por fin lo ves, ¿verdad? Llevamos muertos 3 años». El niño abrazó mi pierna. Su tacto era de hielo. «Ya no duele, mamá», susurró, y entonces lo recordé todo. El ahorcamiento, el suicidio, la manera en que Kenny llegó demasiado tarde para salvarnos. Las luces se apagaron. Cuando volvieron a encenderse, estábamos los 3 juntos, en nuestro hogar eterno, la morgue. El restaurante aún huele a pan horneado y salsas con vino. El mismo aroma que me atrapó la primera vez que la vi hace 3 años sentada en la mesa del rincón, hojeando el menú con esa mirada que me derritió el alma. Recuerdo cómo me animé a hablarle, cómo sonrió al escuchar mi voz nerviosa y cómo desde entonces no nos separamos. Por eso elegí este lugar para celebrar nuestro aniversario. No había margen de error, velas encendidas, mantel blanco, vino tinto de su favorito, risotto de setas, música suave de fondo. Era perfecto. Yo me aseguré de cada detalle. Incluso hablé con el chef esa mañana para garantizar que todo saliera como debía. Cuando Sofía llegó, todo en mí se tranquilizó. Llevaba un vestido rojo oscuro que apenas recordaba haberle visto, el cabello recogido como le gustaba a su madre, y esa sonrisa tibia que me hacía sentir invencible. «Está todo tan bonito, Edu», me dijo al sentarse. «No puedo creer que hayan pasado 3 años. Y los que faltan», respondí, con una media sonrisa. Ella rió bajito. Chocamos las copas. El vino supo dulce, como un buen recuerdo. Por un rato todo fluyó. Hablamos de lo bueno, de lo malo, de nuestros planes. Yo tenía una sorpresa en mente para el postre. El anillo estaba escondido en la cajita dentro de mi abrigo, junto a la entrada. Iba a pedirle matrimonio. Era el plan.
hasta que todo se torció. La velada avanzaba tranquila. Sofía fue al baño, y yo aproveché para revisar mi celular, algunos mensajes del trabajo, otros de mi hermano. Nada fuera de lo común. Cuando regresó, tenía una expresión que no supe leer en el momento. Pensé que quizás se sentía mal, que el vino le había afectado. Pero entonces sacó algo del bolsillo de su abrigo, algo brillante, pequeño, un pendiente. ¿De quién es esto?, preguntó con la voz temblorosa, los dedos apretando con fuerza el pequeño aro dorado. La sangre se me fue del rostro, lo supe de inmediato, era de Clara. Me había olvidado por completo. Hace semanas salí a cenar con ella. Fue un error, uno que me juré enterrar en el pasado. Me sentí solo, confundido, pero no fue más que una noche. Clara se fue al día siguiente, y con ella, pensé, todo rastro de mi culpa, excepto ese maldito pendiente. Sofía, yo, no sé cómo llegó eso ahí, mentí. Ella me miró como si acabara de romperle el corazón con las manos. Eduardo, su voz era más baja, contenida, como si algo dentro de ella estuviera a punto de explotar. Me estás engañando. No, no es lo que piensas. Pero mis palabras no importaron. Ella se levantó de golpe, tirando la copa de vino. El líquido rojo se esparció como sangre sobre el mantel. Un mal presagio. ¿Con quién? ¿Desde cuándo? Sofía, por favor. Me puse de pie, intentando calmarla. Nadie en el restaurante hablaba, pero sentía todos los ojos clavados en nosotros. Y entonces pasó. Fue tan rápido que apenas lo vi venir. Ella agarró el tenedor de la mesa y me lo clavó en la mano izquierda con una fuerza que nunca le imaginé. El dolor fue inmediato, punzante, desgarrador. Grité, cayendo hacia atrás. La sangre manó, gruesa, caliente. Ella jadeaba, temblando, con los ojos completamente abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Me mentiste todo este tiempo, chilló, antes de salir corriendo del restaurante. El caos estalló, meseros gritando, clientes levantándose. Alguien llamó a emergencia. Yo apenas podía respirar del dolor. El tenedor seguía ahí, clavado, como una macabra señal de mi traición. El hospital fue un infierno. Me inyectaron calmantes. Me suturaron. La policía tomó mi declaración. Les dije que fue un accidente, que no quería presentar cargos. ¿Cómo acusar a alguien a quien amabas? Lo más extraño fue lo que pasó después. Sofía desapareció. No volvió a su casa. No contestó llamadas. Su familia no sabía nada de ella. Parecía haberse desvanecido. Dejé de ir al trabajo. No comía, no dormía. Solo pensaba en ella, en su rostro esa noche, en lo que hice, en lo que causé. Pero luego, cosas extrañas comenzaron a pasar. Todo empezó con llamadas. A las 3 de la mañana, el teléfono sonaba. Al contestar, solo silencio. A veces una respiración entrecortada. En otras ocasiones, una voz apenas audible susurraba mi nombre. Eduardo. Creí que era mi culpa manifestándose en alucinaciones. Pero entonces, en el espejo del baño, vi escrito con lápiz labial: mentiroso. Vivía solo. Nadie más tenía llaves. Y el color del labial era el que ella usó esa noche. Tiré el espejo. Lo reemplacé. A los días, la palabra apareció escrita otra vez. Un mes después, me animé a volver al restaurante. Quería respuestas. Quería revivir la noche. Sentir que aún podía arreglarlo. Me senté en la misma mesa. Ordené el mismo plato. No había velas esta vez, ni música. El lugar parecía más frío, más oscuro. Mientras esperaba, noté algo bajo la mesa. Me agaché, y allí estaba, el pendiente, el mismo que había provocado todo.
el que Sofía encontró. No entendía cómo había vuelto ahí. Yo lo había entregado a la policía. Temblando, lo guardé en el bolsillo, y cuando levanté la mirada, la vi, en la mesa del fondo, sentada, vestida de rojo, el cabello recogido, mirándome. Me levanté de golpe, fui hacia ella, pero cuando llegué, no había nadie. ¿Está bien, señor?, me preguntó un mesero. La mujer que estaba aquí, ¿dónde fue? ¿Qué mujer? Volví a casa confundido. Esa noche, escuché pasos, risas, un susurro en mi oído mientras dormía. ¿Me extrañaste? El pendiente se movía de lugar cada día. Lo dejaba en un cajón, y aparecía sobre mi almohada. Lo tiré por el inodoro, y al día siguiente, lo encontré en mi bolsillo. Una noche, soñé que ella estaba en la cocina. Cortaba algo sobre una tabla. Cuando me acerqué, vi que era mi mano. Desperté sudando, con la mano izquierda ardiendo. Al encender la luz, había marcas en mi piel, como rasguños. No lo soporté más. Fui al cementerio, aunque no había cuerpo. Su familia había hecho una lápida simbólica. Me arrodillé ante ella, llorando. Lo siento, susurré, no quise hacerte daño. El viento sopló fuerte, el pendiente cayó de mi bolsillo, y rodó hasta la lápida. Se quedó ahí, inmóvil. Me fui sin recogerlo. Durante semanas, las cosas mejoraron. Dormía, comía, volvía a trabajar. Pensé que quizás, de algún modo, ella me había perdonado, hasta que encontré una caja sobre mi cama, sin remitente, dentro un tenedor, manchado de sangre seca, y una nota. Todavía no he terminado contigo. No sé si fue culpa, locura o castigo, pero desde entonces, la veo cada noche, sentada al borde de mi cama, el vestido rojo cubierto de vino, o de sangre, no lo sé, solo me observa. A veces, cuando duermo, siento el filo del tenedor sobre mi piel. Al despertar, hay marcas, cortes, rasguños. No se fue, y creo que nunca lo hará, porque el amor no muere, solo cambia de forma, y a veces, se convierte en algo mucho peor. Nunca pensé que una noche tan hermosa pudiera acabar en algo tan espantoso. La idea fue mía, un mirador alejado, lejos de todo, donde las luces de la ciudad no opacaran el cielo. Marisela siempre había soñado con ver las estrellas sin contaminación, tumbados sobre una manta, envueltos en palabras dulces y silencios compartidos. Quería que esa noche fuera especial, perfecta. Y al principio lo fue. Subimos en mi carro al anochecer, con música suave y una botella de vino tinto que ella trajo. Rió cuando intenté abrirla con un viejo sacacorchos. Me abrazó cuando dije que me pondría cursi esa noche. Todo parecía fluir como en las películas. El aire estaba fresco. Las estrellas comenzaban a asomarse, y ella, con su suéter gris y su cabello suelto, me miraba como si yo fuera su universo. Nos sentamos sobre una manta cerca del borde del acantilado, mirando al cielo. ¿Sabes qué constelación es esa?, me preguntó, señalando. Yo fingí saber. Ella se rió. Su risa me encantaba. Y entonces, en ese instante de silencio perfecto, le tomé la mano. Marisela, te amo, le dije, te amo, de una forma que no cambia con el tiempo, que no se borra con los errores. Eres mi todo. Sus ojos se humedecieron, me abrazó, y por un momento creí que el mundo estaba bien, que todo lo malo había quedado atrás, hasta que mi teléfono vibró. Lo ignoré, solo una notificación, pero vibró otra vez, y otra. Ella lo notó. Me miró con una expresión que no supe descifrar, lenta,
Cuidadosamente, tomó el teléfono de mi bolsillo antes de que pudiera detenerla. La pantalla estaba encendida. No hubo necesidad de desbloquearlo. El mensaje flotaba como un cuchillo en la oscuridad. Te extraño, cariño. Quiero que hagamos de nuevo el amor. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego dolor, después una furia silenciosa. ¿Quién es?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Mari, no es lo que piensas, es una ex, me escribió sin que tú la buscaras, sin que tú la tocaras, otra vez. Te juro que no pasó nada, fue antes. Fue un error. ¿Antes de qué? Antes de decirme que me amabas hace 5 minutos, la calma de la noche se quebró. Las estrellas parecían burlarse de nosotros desde arriba, testigos mudos de mi estupidez. Ella se levantó de golpe, yo también. El teléfono cayó al suelo, su respiración era agitada, me miraba como si ya no me conociera, como si yo fuera un extraño. Y entonces, lo vi en sus ojos, esa mezcla de dolor y rabia, de desilusión absoluta. Corrió hacia mí, me empujó. Yo tropecé hacia atrás, y por un instante sentí que el mundo se inclinaba. Mis pies resbalaron en la grava suelta. Atrás estaba el acantilado. Sentí el vacío tragándome. Grité, pero me agarré de una raíz expuesta justo a tiempo. Ella me miró desde arriba, el pecho agitado, las manos temblorosas. No dijo nada, solo me observó, paralizada, como si no supiera qué acababa de hacer, o como si sí lo supiera, y ya no le importara. Marisela, ayúdame, grité, intentando subir. Ella dio un paso hacia mí, y luego otro hacia atrás. Corrí, sin mirar atrás, mis piernas temblaban, la grava resbalaba bajo mis pies. La carretera no estaba lejos, tenía que llegar, tenía que alejarme de esa mirada. Pero ella venía detrás de mí. Corría, gritaba mi nombre, a veces llorando, a veces riendo. Vuelve aquí, Julio. Vuelve, cobarde. Y entonces, todo pasó en un instante. Una luz, un claxon, una sombra enorme. Y luego, el sonido. Crash. La gandola la impactó de lleno. Su cuerpo voló como una muñeca rota y cayó a varios metros. Inerte. El chófer gritaba. Se bajó. Yo caí de rodillas, temblando. Ella no se movía. Los ojos abiertos, fijos en el cielo. Todo después fue confusión. Ambulancias, policía, gritos, preguntas. Yo no podía hablar. Solo repetía su nombre. Marisela. Marisela. La autopsia confirmó lo que ya sabíamos. Murió en el acto. No presentaron cargos contra mí. El accidente fue claro. No había pruebas de lo que pasó en el mirador. Solo yo sabía la verdad. Y desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Las primeras noches, soñaba con ella. Estaba bajo las estrellas, con el mismo suéter gris, pero sus ojos eran vacíos, como pozos. ¿Me amas, Julio?, me preguntaba. ¿Todavía? Despertaba empapado, en sudor. Empezaron los susurros. A veces en el baño, a veces en la cocina. Te vi correr. Me dejaste. Prometiste amor eterno. Pensé que era mi culpa, mi conciencia, mi mente rota, hasta que el vino de la cena empezó a volcarse solo, hasta que el teléfono
comenzó a vibrar cada noche. A las 9:00, la hora exacta en que murió, siempre el mismo mensaje, desde un número desconocido, bajo las estrellas, donde dijiste que me amarías para siempre. Intenté cambiar de número, el mensaje volvió. Intenté mudarme, las llamadas me siguieron. Una noche, encontré mi cama cubierta de grava y hojas secas, como si alguien hubiese traído el mirador a mi cuarto. Otra noche, desperté con marcas de manos sobre mi cuello, y el suéter gris, colgado en mi perchero, aún olía a ella. Fui al mirador con flores, lloré, grité, le pedí perdón, pensé que si mostraba remordimiento, se iría. Pero desde esa noche, la veo más seguido. A veces, al borde de la carretera, donde murió, caminando, descalza, con la cabeza ladeada, esperándome. Otras, aparece en mi retrovisor, pero cuando volteo, no hay nadie. Una vez, mientras dormía, desperté con su rostro frente al mío. Ahora sí, estaremos juntos por siempre, susurró. Hoy volví al mirador. He pensado en saltar. Tal vez, si caigo, se acabe esto, tal vez, así se calme. Pero justo cuando iba a acercarme, la vi, sentada en la misma manta, mirando las estrellas, el cabello suelto, los ojos llenos de lo que alguna vez fue amor, y ahora es otra cosa. Te estaba esperando, me dijo, y su voz sonaba como el viento en una tumba abierta. Nunca fui amante del mar. Me incomoda esa vastedad sin forma, esa calma aparente que esconde criaturas y secretos demasiado antiguos. Pero Ramona adoraba el océano. Decía que allí podía escucharse a sí misma, como si las olas arrastraran todo lo que no necesitaba y le devolvieran solo lo esencial. Yo la amaba, así que aprendí a fingir que el mar también era mío. Esa tarde llegué a la playa donde ella me citó, no una playa cualquiera, sino una cala escondida, lejos del ruido de turistas y vendedores, el tipo de lugar que solo se conoce si alguien del lugar te lleva. Había caminado media hora entre rocas y arena caliente para llegar. El cielo comenzaba a pintarse de naranjas y lilas, y allí estaba ella, con su vestido blanco ondeando al viento, descalza, sentada sobre un mantel rojo extendido en la arena, una cubeta con vino fresco, copas, velas dentro de frascos, y comida preparada con esmero. Todo lo había hecho ella, todo pensaba hacerlo perfecto. Estás hermosa, le dije, dejándole un ramo de margaritas a su lado. Ella sonrió, pero su sonrisa era distinta, lejana, no como antes, como si hubiera estado llorando hace poco. Cenamos, bebimos, reímos, o fingimos hacerlo. Yo intenté olvidar lo que sabía, lo que había hecho. Intenté convencerme de que podía pasar esta noche sin consecuencias. Pero el destino tiene sus maneras, y el mar nunca perdona. Mi teléfono vibró. Apenas un zumbido breve, pero fue suficiente para que Ramona lo notara. ¿No lo vas a revisar?, preguntó, mirándome fijo. No es importante, respondí, guardándolo en el bolsillo. Déjamelo ver. Ramona, déjamelo ver. Me lo quitó con rapidez, lo desbloqueó, y el mundo se quebró. Una notificación de WhatsApp, un mensaje de Valeria, mi ex, una foto, ella, desnuda, boca abajo en la cama, con el texto, te extraño, quiero que me lo hagas otra vez. Ramona no dijo nada al principio, solo deslizó, vio el historial, las fotos, los mensajes sucios, las promesas de encuentros, las mentiras. ¿Cuándo?, susurró. Fue un error, no significó nada, fue antes de nosotros venir aquí, te lo juro. Mentira, gritó, y sin aviso me empujó. Tropecé hacia atrás, el mar estaba cerca,
las rocas más. Caí de espaldas y mi cabeza golpeó contra una roca sumergida. Todo se nubló. El agua entró en mi nariz, en mi boca, sabía a hierro, a sangre, sentí que me hundía. Pero no era solo el agua, era otra cosa. Manos, frías, largas, me tomaban de los tobillos, me arrastraban hacia el fondo. Abrí los ojos bajo el agua y vi sombras, siluetas de mujeres con cabellos flotantes, piel grisácea, ojos negros como pozos, me hablaban sin abrir la boca, me acusaban, me condenaban, y en medio de ellas, Ramona, también sumergida, con la piel pálida y los labios morados, observándome como si ya no fuera parte del mundo. Desperté tosiendo, jadeando en la orilla. Ramona estaba a mi lado, llorando, sacudiéndome con desesperación. Perdóname, por favor. Pensé que no, yo no quería. Me dolía todo, la cabeza sangraba, el mar seguía rugiendo, más fuerte que antes, como si no hubiera terminado conmigo. Nos quedamos en silencio largo rato, ella se cubría el rostro, yo no podía ni hablar. Finalmente, me puse en pie tambaleando. Esto se acabó, murmuré. Ella solo asintió. Cada uno tomó su camino. Nunca más nos vimos, nunca más hablamos. Pensé que eso era el final. Me equivocaba. Esa noche, en mi apartamento no pude dormir. Me latía la cabeza, pero más que el dolor físico, era la sensación de que algo me había seguido desde el mar, que algo había entrado conmigo, cuando salí de esa agua negra. Desperté empapado en sudor. O eso creí. Era agua salada, y no había sudado tanto. La cama estaba mojada como si hubiese dormido sumergido. El colchón olía a algas, a marea podrida. Intenté reírme. Me dije, es el trauma, un sueño, nada más. Hasta que escuché la voz, muy cerca de mi oído, como un susurro. Aún no has pagado. Salté de la cama. La habitación estaba vacía, pero el aire tenía ese olor a sal, a humedad antigua, a mar. Pasaron los días, luego semanas. Empezaron a aparecer cosas en mi casa. Estrellas de mar secas sobre el comedor, conchas en el lavamanos, una red de pesca enredada en la puerta, y una vez, una trenza de cabello mojado colgando del grifo de la ducha. Las pesadillas eran peores. Soñaba con la playa, pero estaba de noche, siempre de noche, y Ramona me esperaba en la orilla, desnuda, con el cuerpo cubierto de arena y algas. Me llamaba con una voz hueca. Ven conmigo, Eugenio. El fondo está lleno de amor, de silencio, de verdad. Detrás de ella, siluetas flotaban, mujeres, cientos, todas con ojos vacíos, todas heridas, todas esperando. Me despertaba gritando, mi nariz sangraba, la almohada seguía empapada, y el espejo del baño, empañado, tenía escrito con un dedo invisible, una madrugada, recibí una llamada, número desconocido. Contesté y solo escuché el sonido del mar, pero no era una grabación, era real, con gaviotas, con olas golpeando piedras, y una respiración lenta, cercana. Eugenio, susurró la voz de Ramona, pero ya no era su voz. Colgué, pero al volver a mirar la pantalla, el fondo de mi teléfono había cambiado. Ahora mostraba una foto mía, dormido, desde fuera de la ventana de mi cuarto, y una figura difusa, mirándome desde el vidrio. Fui a la playa, a esa misma cala. Quería enfrentar lo que fuera que me estaba volviendo loco. La encontré igual, sola, vacía, pero donde yo recordaba haber caído, ahora había una cruz de madera medio enterrada en la arena, y colgando de ella, una cinta blanca, como las que usaba Ramona en el pelo. Debajo, una foto mía, con los ojos cerrados, parecía un altar, un aviso. Retrocedí, corrí hasta mi carro, pero antes de entrar, escuché la voz nuevamente. Ya no puedes irte, Eugenio, ya eres uno de nosotros. Me giré, no había nadie, solo mar, solo espuma. Esa noche, me dormí sin darme cuenta, pero no desperté en mi cama, desperté bajo el agua, no podía respirar. La presión en mi pecho era real. Abrí los ojos, y todo era azul, azul profundo,
A mi alrededor, cuerpos flotaban, mujeres, todas con marcas, algunas con heridas de cuchillo, otras quemadas, otras como si se hubieran arrojado por acantilados, y todas me miraban, entre ellas, Ramona, más hermosa que nunca, y más muerta que nunca. Aquí no hay más mentiras, dijo, acariciándome el rostro. Sentí como mi corazón se detenía, como mis pulmones se llenaban de sal. Aquí abajo, todos los traidores pagan. Y entonces me besó. Su boca estaba fría, podrida, llena de algas. Me desperté gritando, escupiendo agua. Pero ya no era mi habitación, era otra, una cabaña vieja, húmeda, el piso cubierto de arena mojada, en las paredes, fotos mías, durmiendo, caminando, llorando, escrito con sangre, te tenemos. Intenté escapar, pero cada puerta daba al mismo lugar, la playa, siempre de noche, siempre Ramona, esperando. Creo que ya no estoy vivo, o no del todo. No siento hambre, ni sueño, solo miedo, un miedo constante, como si algo me observara todo el tiempo, como si ya no fuera un hombre, sino un recuerdo maldito. Y cada noche, escucho la marea subir, escucho voces desde el mar, gritan mi nombre, y yo sé que pronto, muy pronto, tendré que sumergirme de nuevo, porque nadie escapa del fondo, nadie escapa de ellas. Y Ramona, Ramona me espera con los brazos abiertos.